Amigos de BPI TV, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, por supuesto haciendo el análisis que venimos nosotros realizando con diferentes expertos en materia política y electoral, todo esto de cara al evento que tenemos inmediato acá en Venezuela, que son las elecciones regionales 2017. Luis Vicente León, director de Data Análisis, economista, pero también muy conocedor del tema electoral. Lo primero que hay que preguntar, ¿cómo está la intención de voto de cara a este proceso electoral? Entendiendo ya que no se van a realizar las sustituciones por parte del Consejo Nacional Electoral y como lo ha venido denunciando también así el jefe de campaña Gerardo Blay de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo coloca esto el tablero político de cara al 15 de octubre? La posibilidad de abstención o participación es sin duda el elemento central. Tu pregunta no es secundaria. Dependerá de esa participación el resultado electoral en Venezuela. La abstención, digamos, reportada en este momento es importante. Estamos hablando de que en la historia solamente votan los que te dicen que están muy dispuestos a votar y eso se ubica alrededor de 40 a 50% en este momento. Eso es bastante menos que las participaciones usuales en un evento regional que se ubican entre 60 y 70%. Es decir, que estamos perdiendo entre 10 y 20 puntos porcentuales de participación, que tiene que ver fundamentalmente con que la gente se siente frustrada, que no está clara, que se divide la oposición frente a ese evento. El problema es que en los estados, desde el punto de vista numérico, la oposición es una clara mayoría. No hay duda de que la oposición es la mayoría y que va a ganar la mayoría de las gobernaciones. La gran pregunta aquí es si va a ganar mostrando su fuerza completa o si va a ganar en un triunfo que, digamos, que sea muy deslucido, un triunfo opaco, que eventualmente muestre unas derrotas en algunos estados que ella podría haber ganado, pero que se pierde básicamente porque no votaron. Sí, porque la abstención en estados donde las diferencias son cerradas, pues evidentemente puede voltear el resultado a favor del candidato oficial. Y por otro lado, está también el abuso institucional. Obviamente, cuando tú impides que haya las sustituciones electorales, cuando tú manipulas el proceso electoral, cuando utilizas los recursos públicos, la movilización, eso obviamente puede generar una ventaja electoral para el gobierno que no tiene nada que ver con cuánto lo quieren o cuánto desean votar por él, sino que tiene que ver con su capacidad institucional y electoral que puede traducirse en algunos triunfos. No quisiera generar la idea de que esto va a voltear el número de gobernaciones y que el gobierno va a ganar la mayoría. Es muy poco probable que eso ocurra, pero sí puede ganar muchas que no se espera. Ahora, hablabas de el escenario regional. La posición es mayoría, como tú bien lo decías, pero ¿cuáles serían los estados donde ganaría o tuviera en riesgo el hecho de ganar por no tener, digamos, por contar con el abuso, por contar con estas manipulaciones que quizás se pueden hacer de la tarjeta, producto del tema de la confusión? Muchos han dicho que si bien esta participación va a estar rondando por eso, pero el tema de la confusión electoral pudiera ser o pudiera capitalizarse como un revés para la oposición. Bueno, obviamente que cuando tú tienes un elevado nivel de abstención, algunos abstencionistas creen que no votando le están diciendo al mundo y entonces, no, yo estoy protestando contra el gobierno. La realidad es que cuando tú no votas, si tú eres un opositor y la oposición está participando en el evento, si la oposición no estuviera participando, la abstención es un índice de protesta. Pero cuando la oposición está participando, la abstención solo afecta la capacidad de la oposición de mostrar su fuerza, de mostrar cuán grande es. Y por lo tanto, tú vas perdiendo espacios y esos espacios el gobierno lo va a mostrar como que la oposición mentía cuando decía que ella era la mayoría y que la mayoría de los venezolanos quieren cambio. Es decir, va directo en contra de la fuerza opositora. Ahora, ¿qué estados? La verdad es que nosotros no tenemos un mapa de todos los estados en Venezuela, porque para poder entender ese mapa electoral tendrías que tener encuestas en todos los estados. Y lamentablemente muchas de nuestras encuestas son privadas, que no podemos compartir. Pero lo que quiero decir es que, digamos, había una confusión. Yo indiqué antier que en Venezuela, si las elecciones fueran totalmente competitivas y hubiera participación relevante de la participación teórica de la oposición se ubicaría entre 18
y 21 gobernaciones. Es decir, la oposición tendría la capacidad de ganar al menos 18 gobernaciones en Venezuela. Hay quienes dicen, pero eso no es necesariamente lo que va a ocurrir, porque ese es el elemento teórico si la gente vota de manera mayoritaria y si además la elección es competitiva. Pero es que este evento, ni la elección es competitiva, como estamos viendo con el problema de las sustituciones y el uso institucional o abuso institucional, y por otro lado, tampoco es verdad que va a haber una participación total. Pudiera aseverarse que los estados grandes están hechos para la oposición y los estados pequeños quizás se acorta la brecha competitiva con el gobierno. ¿Estaría así el mapa comprendido? Eso era así en el pasado. En este momento hay algunos estados pequeños que están totalmente en manos de la oposición, cuya diferencia en esos estados es relevante. Bueno, hay, digamos, estados, no quiero entrar porque de nuevo son encuestas privadas, pero hay estados pequeños donde la oposición es una mayoría contundente. Hay estados tradicionales del chavismo, donde el chavismo sigue siendo una fuerza y la va a ganar, incluso en condiciones normales y competitivas, ganaría por lo menos 4 estados en Venezuela sin mayores complicaciones. 4 a 5 estados sin problema. Pero ahora, el problema está en que hay algunos estados grandes que tradicionalmente uno piensa que son opositores contundentes y que no lo son. Es decir, que las diferencias son pequeñas y que la abstención podría afectar al candidato opositor. Y si eso no lo resuelve la gente votando, podría haber algunas sorpresas de estados muy simbólicos que terminen en manos del chavismo. La simbología de cara al proceso electoral. Estamos viendo, al menos en la televisión, nuevamente reaparecer la figura de Hugo Chávez con mensajes, hablando del tema electoral, algunas campañas también por supuesto, de los candidatos del gobierno agarrándose del legado de Hugo Chávez. Todavía sigue siendo simbólicamente y políticamente positivo para el gobierno rescatar la figura de Hugo Chávez en procesos electorales. No solo es positivo, es absolutamente vital. En las últimas encuestas, la popularidad del presidente Chávez muerto es superior a 50%. Sigue siendo un líder altamente respetado. Mucha gente que hoy rechaza la gestión del presidente Maduro, que tiene menos de la mitad que lo que tiene el presidente Chávez, mucha gente, digamos, lo que ocurre es que son chavistas o se conectan con el legado de Chávez, pero sienten que Maduro rompió ese legado, que no funciona y que no es un buen presidente, pero se mantienen, sin embargo, conectados con la idea de ese legado chavista. Por lo tanto, para el PSUV, usar a Chávez es infinitamente más útil que usar a Maduro. Es decir, Maduro no sirve como portaaviones del chavismo. El portaaviones del chavismo es Chávez. ¿Seguimos teniendo un voto emocional en Venezuela entonces? Bueno, sí, claro, hay un voto emocional que no solamente se refleja en el voto de la esperanza chavista, etcétera, se refleja también en la oposición. La oposición vota en contra de Maduro porque quiere cambio y eso también hay una emocionalidad. No están votando por lo que quieren conseguir, están votando por lo que quieren sacar, por lo que quieren cambiar. Y por otro lado, hay una gente que no vota, también emocional, no vota porque le da rabia que la oposición participe validando, según su criterio, al gobierno, al Consejo Electoral, a la Asamblea Constituyente, o no vota porque cree que estaría validando las trampas o fraudes del proceso electoral venezolano. Siendo así y entendiendo esta situación, ¿cómo colocar también el tema económico, que es un tema diario, permanente para la persona y que también incide en la elección que vaya a tener cada venezolano el próximo 15 de octubre, con el tema también de las consecuencias de que Maduro rompió todo lo que venía haciendo Hugo Chávez y que sencillamente está trastocando todo el tema de la revolución bolivariana, digamos, para que la oposición pueda capitalizar esos votos, para que el mensaje de la guerra económica siga impactando el tema económico y que nosotros no somos los responsables, porque estamos viendo también al presidente Maduro aprobando recursos y utilizando el tema de la gestión gubernamental para tratar de ganar votos o tratar de crear la esperanza de que con los candidatos del PSUV las cosas van a estar mejor en las regiones o va a mejorar la situación en el país. La realidad es que la crisis económica está a la vista de todos, es una crisis la más importante que ha vivido el país fuera de una guerra y que sin duda eso impacta en la evaluación de gestión del presidente Maduro. El presidente Maduro tiene una evaluación de gestión, digamos, tan baja, fundamentalmente porque la gente rechaza su actividad.
económica que ha afectado su vida, que tiene la inflación más alta del mundo, que te ha deteriorado tu capacidad de compra, que tienes problemas de empleo, que hay desinversión y ahora todo se complica con las sanciones que vienen del resto del mundo y que generan aislamiento de Venezuela y que no solamente afecta al gobierno, sino que afecta también a la gente. Eso se traduce políticamente en un deseo de cambio. El gobierno puede pararse de cabeza hablando de la guerra económica, de los culpables, de Trump, como dice el presidente Maduro, pero al final de todo, el elemento central, que no me cabe la menor duda, es que la población quiere cambiar eso. Y eso es lo que expresa cuando vota y cuando dice yo quiero cambio, yo quiero votar por una alternativa distinta, yo no quiero mantener el gobierno del presidente Maduro, yo quiero alternativas diferentes. El problema en la regional en particular es que viene a ser un evento electoral muy cercano a una frustración reciente, como la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, donde además era obvio que se cometieron actos completamente complejos, denunciados incluso por el operador del proceso electoral, que hacen que una parte importante de la población opositora se fracture, no quiera participar y eso pues, amplifica las probabilidades de éxito parcial del chavismo en estas elecciones. Mucho se dice que la presión internacional, Luis Vicente, fue la que provocó que se realizara este proceso electoral. ¿Es esto así? Y siendo así, ¿por qué tener o por qué el gobierno, al sentirse presionado, no tratar de ser prístino y transparente, sino continúa igual, a pesar de la presión que me hacen de afuera, sigo mostrando trabas para tratar de colocar un escenario favorable para mí y no para la mayoría de los venezolanos? Yo no coincido con la tesis de que nosotros tenemos una elección regional por la presión internacional. Por supuesto, la presión internacional tiene impacto en las decisiones políticas y seguramente será una de las cosas que el gobierno evalúa. Pero el gobierno ese debate. Es decir, la mayoría de la población opositora no reconoce a la Asamblea Constituyente y la mayoría del mundo moderno y la comunidad internacional no reconoce, los organismos multilaterales no reconocen a la Asamblea Constituyente. ¿Qué hace el gobierno? Está tratando de validarse, está tratando de llamar una elección y en ese llamado de elección intenta validar al gobierno, a la Asamblea Constituyente, al CNE, haciendo que la oposición pase por los procesos electorales dominados por esas instituciones que ella misma ha criticado. Se quiere ponerla en el aprieto de validar a quien ha acusado de ilegítimo. Y lo segundo es que quiere canalizar la energía de la población. Siempre la población venezolana está acostumbrada a votar. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando tú la pones a votar, ella prefiere ir a votar que protestar en una calle o que tira piedras, etc. Ella siente que tiene una opción. Pero además, al colocar el evento electoral, también fracturó a la oposición. La fracturó entre quienes quieren participar y quienes no quieren participar. Entonces, era un perfecto beneficio para el gobierno de la elección. Ahora, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su costo? Su costo es que es minoría. Y siendo minoría, él va a perder. Él va a tratar de reducir el esplendor del triunfo opositor. Y va a tratar de que no gane 18, 21 gobernaciones, sino que gane 13, 14, 15 gobernaciones como máximo. Eso obviamente le permite. Bueno, a lo mejor pierde algo, pero ganó demasiado. Pero el proceso de calle fue positivo también para la oposición, de alguna manera, más allá del lamentable saldo de las personas fallecidas, pero fue un saldo también positivo desde el punto de vista político por la reactivación de la calle, más no por el tema de las expectativas. Creo que la oposición no supo manejar allí el discurso de cara a sus seguidores. No solamente en este evento, uno de los principales problemas, creo yo, en la oposición venezolana es que genera sobreexpectativas. Cree que tiene que ofrecer algo superior a lo que puede conseguir para motivar a la gente. Entonces, claro, pues puede ser que motives para que voten, para que participen, pero al final cuando no logras lo que le ofreciste, quedaste mal y la gente siente que le mentiste. Si cuando tú dijiste que voy a lograr un referéndum revocatorio y voy a sacar a Maduro en 6 meses, eso era obvio que no lo podías hacer. Y era obvio también que el gobierno, que no ibas a poder parar la Asamblea Nacional Constituyente. Y dijiste, sin embargo, que eso no iba, que lo parabas, o que tú con la Asamblea Nacional acababas con el gobierno y renovabas el país. Es decir,
la gente se cansó de que le hagas una oferta que no puedes cumplir. Y eso, por supuesto, afecta la credibilidad, y esa afectación de credibilidad pues, pone en aprietos la unidad opositora. Pero, sin embargo, yo creo que es importante entender que la oposición sí ha tenido algunos logros. Es decir, la guerra, la batalla de la calle probablemente la ganó Maduro porque se quedó en el poder y logró incluso desinflar esa protesta. Pero también es verdad que es un Maduro mucho más débil, sin recursos, aislado, con problemas internacionales, que tiene que buscar mecanismos de negociación, que le están blindando o mejor, bloqueando procesos financieros, que se hace más difícil cada vez manejar financieramente el país, que tiene graves problemas de flujo de caja, que ha perdido credibilidad, que no tiene la capacidad de recuperar soporte popular para ganar una elección. O sea, tampoco es verdad que Maduro salió ileso. Él se mantuvo y al menos desde mi opinión, positivamente para su saldo político el tema del diálogo, el tema de enturbiar todo lo que imbrica un proceso como este, que es un proceso que tiene que tener cierta discreción y que en este caso no ha tenido discreción, al menos por el lado del gobierno. ¿Cómo manejar eso políticamente para que no te afecte de cara a unas elecciones regionales? Bueno, mira, la negociación es un elemento fundamental. Tú tienes, más allá de los deseos, que mi opinión es que tienes que resolver el problema en una negociación política. Esa es la forma de resolver el problema, incluso con los sacrificios que una negociación política requiere, porque al final de cuentas hasta injusto es que las personas que tengan que negociar sus derechos constitucionales o el derecho a la elección. Suena horrible, pero al final de cuentas, si no negocias, la otra opción, ¿cuál es? La otra opción es una guerra. ¿Tú estás dispuesto a la guerra? ¿Estás dispuesto a estar en el frente de la guerra? ¿Estás dispuesto a que tus hijos mueran en la guerra? ¿Tienes las armas para ir a la guerra? ¿Tienes la organización, la estructura, el liderazgo para ir a esa guerra? No. Entonces tú tienes que buscar tu alternativa, porque de lo contrario, los procesos te van a dejar a ti en donde estás, sin resolver el problema, desmotivando elecciones, acabando con las negociaciones y no pudiendo luchar. Estás entonces en el peor de todos los escenarios. Entendiendo esta situación y también el tema económico, que también voy a aprovechar de tocarlo allí porque se esperan más sanciones para Venezuela. Eso, evidentemente, de aquí a lo que resta ya del último trimestre del año y para comenzar el año 2018, que deberían venir las elecciones de los consejos legislativos regionales, también las elecciones de alcalde y la presidencial, que según Jorge Rodríguez, según lo que declaró en República Dominicana, ya hay fechas para ellas, y entendiendo ese escenario y el debilitamiento que viene teniendo Nicolás Maduro, cómo se avisora todo esto, entendiendo el contexto económico actual y el que está por venir, que no es mejor que el actual. Bueno, la crisis económica va a ser todavía más grave. No hay forma ya de atajar el deterioro en la economía venezolana. Y las sanciones, que tienen un impacto político, digamos, que lo podemos debatir, tienen un impacto económico demoledor sobre las empresas, sobre el flujo de caja, sobre la inversión, sobre la expectativa. Por lo tanto, a pesar de que sean individuales. Bueno, las individuales son individuales y eso afecta solamente a las personas que han sido afectadas, pero me refiero a las sanciones financieras. Hoy mismo el gobierno venezolano no puede operar en la banca americana, no se pueden realizar financiamientos, no hay refinanciamiento de deuda y eso tiene un impacto sobre la economía del país. Es decir, son completamente distintos a las sanciones personales. Son sanciones que afectan no solo al gobierno, afectan al país y afectan a los venezolanos. Más allá de que tengan un objetivo político incluso loable, desde el punto de vista concreto, el país se va a ver mucho más deteriorado en el medio de este proceso de sanciones. Ahora, en el medio de esto, podemos realmente esperar una elección presidencial transparente en la cual los venezolanos puedan confiar que a final del año 18 votan y cambian al presidente porque ellos son mayoría. Mi opinión es que hay que ser demasiado naif para pensar que eso va a ocurrir así en Venezuela
o hay una negociación política que garantice y presione la ejecución de un evento competitivo, que probablemente te va a llevar más bien a un gobierno de transición que a un gobierno de cambio, y que va a permitir cohabitaciones y negociaciones a futuro. Eso podría ser un escenario. O vamos a ver una gran batalla por fuerzas que puedan eventualmente terminar en una salida no deseada en Venezuela. Pero ese escenario de que tú llegaste a diciembre del 18, votaste y se fue Maduro, e incluso el nuevo presidente le puso la bandita en la Asamblea Nacional con el presidente Julio Borges de la Asamblea Nacional dirigiendo eso, la verdad, oye, suena muy bonito, pero lo dudo. Ya para finalizar, ¿cómo está ya el escenario en función a todo lo que va a ser o la opacidad informativa por parte del Consejo Nacional Electoral? Poca información, la presidenta del Consejo Nacional Electoral no ha dado al menos la cara para informar absolutamente nada. El tema de las auditorías se están haciendo, están los partidos y entendiendo esta panorámica que tú nos haces, hay una polarización política, el gobierno y la oposición, y está una corriente que está impulsando al menos María Corina Machado fuera de la Mesa de la Unidad Democrática con un movimiento de Somos Venezuela, que son los movimientos disidentes de un lado y el otro, que es esta fulana tercera vía de la que algunos sectores o organizaciones no gubernamentales han hablado. ¿Hay futuro para una tercera vía o pueden cohabitar estas tres tendencias que tenemos actualmente en Venezuela? Bueno, siempre va a haber cohabitación, al final pueden pelear, ahora se casi como el TFP, tradición, familia y propiedad. O sea, no, la tercera vía más bien son los procesos moderados que tratan de integrar las vías extremas, la izquierda extrema con la derecha extrema, las posiciones moderadas con las hipermoderadas con las hiperradicales. Es el engranaje que permite que todos participen. Ninguna tercera vía puede ser exitosa si ella es excluyente de todos los demás. Si ella siente que todos los demás son una partida de traidores a la patria y además todos son unos bichos y el que vota está rompiendo la moralidad y el que participa y negocia con el gobierno es un comprado. Bueno, eso va para ningún lado. ¿Quién va para un lado? Una tercera vía que engrana, que entiende que las negociaciones son indispensables, que sabe que a veces hay que negociar con los malos, que tú no negocias con el cura de la iglesia, que tú negocias con el tipo que tiene secuestrada tus recursos, tu casa, tu vida, tu hijo. Es decir, tú negocias con el adversario, tú negocias con el enemigo. Y cuando tú me propones a mí que no se puede negociar, lo que me estás proponiendo es la guerra. Y la guerra nunca es la tercera vía. Ya para finalizar, Luis Vicente, ¿qué deficiencias y qué fortalezas tiene tanto el gobierno como la oposición de cara al 15 de octubre? Bueno, yo creo que el gobierno tiene una minoría. La mayoría de la población quiere cambio, lo quiere fuera. Va a haber, sin duda, aun cuando haya abstención, rabia, frustración, va a haber una participación. Además, en las campañas cortas es posible que en estas últimas 2 semanas haya una reactivación de la decisión o el deseo de participación. Entonces, él se enfrenta al hecho de que aunque haga lo con ataques internos hacia los propios actores, oye, que lo hacen sentir mal, que puede generar abstención y perder espacios que ella tendría ganada de otra manera. Y por otro lado también está el tema de que al final te van a obligar a ir a una Asamblea Nacional Constituyente para juramentarte, que es realmente un gran dilema de qué van a hacer esos gobernadores electos cuando los obliguen a juramentarse en una institución que ellos rechazan por ilegítima. Viendo un escenario que era predecible, que era ¿las primarias fueron favorables para la oposición o tenían que ir en consenso? No, las primarias siempre son positivas. Las primarias son positivas porque son las reglas de juego a través de la cual dirimes el disenso. Y lamentablemente esa es la única regla
para dirimir disensos que tiene la oposición, la primaria. Digo lamentablemente, no porque ella sea mala, lamentablemente que no hay más. Porque fuera de una elección, lamentablemente no existe otra regla que permita que ese disenso, que sí existe en la oposición y que es normal que exista, porque es un representante de la democracia, no existen otras reglas. Claro, pero si hubiesen ido igual todos en consenso, estarían como tomando el mismo papel del Ejecutivo. No creo, no creo. Así, desde el punto de vista de opinión pública. No creo, porque yo no creo que los actores que no están participando o que están siendo disidentes lo están haciendo porque perdieron las primarias, lo están haciendo porque ni siquiera fueron a las primarias y al final porque piensan que es inadecuado el proceso electoral en sí. Entonces no hubieras podido llegar a un acuerdo tampoco con ellos desde un punto de vista de acuerdo político convencional. Bien, palabras de Luis Vicente León, quien es director de Data Analysis, también economista, dando un balance completo del escenario que tiene tanto el gobierno como la oposición de cara al proceso del próximo 15 de octubre. Hay un debilitamiento de la imagen del presidente de la República, no solamente por su imagen per se, sino por la acción de gobierno que se ha venido generando, al menos en estos 3 años. La situación económica es bastante complicada y, por supuesto, la oposición tiene es favorable en este proceso electoral, pero tiene que contar con mayor unidad y mayor cohesión de cara a poder solventar